Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Iván González Farón. En este momento vamos a realizar la explicación de la guía del laboratorio número 3 con mi compañero Edwin Camilo Fernández Pérez. En esta guía del laboratorio se planteó un sistema de hervidor y reactor, el cual había sido visto en las clases anteriores para poder determinar los lazos en la implementación del control en cascada. En este momento, en este taller, podemos encontrar que se implementaron 5 puntos en los cuales nos permitirá poner a prueba las diferentes combinaciones de controladores que se pueden utilizar para poder obtener el mejor proceso, obtener la mejor eficiencia utilizándolos en el sistema horno-reactor. El primer punto que tenemos en el laboratorio es implementar en Simulink el sistema de hervidor y reactor vistos en clase. Como podemos ver, este es el diagrama del sistema horno-reactor, en los cuales nos explican que se les agrega una entrada de aire y una entrada de combustible, lo cual permite que el horno genere vapores los cuales van a pasar directamente al reactor. Además podemos encontrar que tenemos la implementación del lazo, en los cuales identificamos que desde la entrada, cuando le introducimos una entrada al escalón, directamente al horno, que correspondería a estas dos funciones de transferencia, más la entrada del aire en la temperatura del aire, que son de 25 grados, que es la constante de temperatura, más la ecuación correspondiente del controlador, podemos ver que al momento estos valores proceden a llegar directamente al horno. Entonces, lo que nos pide es medir las curvas de reacción antes de que la temperatura del horno llegue a afectar llegue directamente al reactor y después de que estos valores salgan del reactor. Ahora, en este momento procedemos a mostrar en Simulink lo que es el proceso de simulación. Aquí podemos ver, por ejemplo, el sistema ya planteado. Metemos un escalón unitario de 50 y una constante de 25 que corresponde a la temperatura ambiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, los valores del horno y los valores correspondientes al reactor. Procedemos a simular, a correr el programa en Simulink. Esperamos un rato mientras que termina la simulación. Ahora procedemos a ver el scope, que nos va a mostrar los valores tanto la curvatura del horno y nos va a mostrar la curva de reacción final que nos proporciona el sistema. En este momento podemos ver la comparativa de las curvas en las cuales la temperatura del horno nos está proporcionando una rápida respuesta al escalón que va directamente a 175 grados. Mientras tanto que la temperatura final, que es la que estamos obteniendo en la salida del reactor, nos está dando un retraso, o en este caso tiene un retardo. Y como podemos ver a comparación de la curva del horno, este retardo al momento permite ver que la curva sube de una manera un poco más lenta a estar en su estado estable, a comparación de la curva del horno. Luego de realizar estas pruebas, en los siguientes puntos se procederán a calcular las variables PI, P y PID correspondientes a cada una de los sistemas, teniendo muy en cuenta al calcular al calcular por medio de los métodos
los valores correspondientes a tiempo muerto y los valores importantes para poder realizar como tal el cálculo PID. En esta siguiente guía se va a proceder a implementar el sistema de control en cascada a este sistema de horno reactor, el cual fue explicado en clases anteriores. Como podemos visualizar en este diagrama, directamente el aire y el combustible entran directamente al horno y en los cuales empiezan a generar ciertos vapores que van a llegar directamente al reactor. La meta de esto es lograr realizar el controlador de estos procesos y por lo tanto en el primer punto del laboratorio nos indica que debemos implementar este sistema directamente en Simulink. Como podemos ver, a la solución del punto número 1, procedemos a implementar el sistema correspondiente al horno y al reactor, en los cuales vamos a proceder a insertar una entrada tipo escalón, en el cual al momento de simular, acá, va a llegar a mostrarnos un valor final de todo el sistema y nos va a mostrar la temperatura del horno. En este momento, visualizando directamente las gráficas, podemos ver las curvas de reacción de ambos sistemas, tanto del horno, que es la que se encuentra en esta parte, y tanto la del reactor, que es la de esta parte. Como podemos visualizar directamente, la temperatura del horno sube un poco más rápido que en la curva que se genera en el reactor, debido a que en el reactor se está generando un retardo, mientras tanto que en la curva del horno inicia de manera, como así decirlo, progresiva, casi inmediata, el proceso de funcionamiento. Con estas curvas que acabamos de plantear, se procederá a realizar el segundo punto, el cual consiste en calcular por diferentes métodos. En este caso utilizamos el método de Smith para poder realizar los cálculos correspondientes, organizar las funciones de transferencia correspondientes a cada una de las curvas y así proceder a diseñar nuestro controlador. Segundo punto del laboratorio 3, entonces acá pues ya previamente corrí este código, entonces acá pues tenemos las constantes del método de Smith, que serían eh, estas, estas constantes. Acá pues hicimos, fue parametrizar la curva de la temperatura del horno. Eh, bueno, estas constantes las sacamos de acá, esta parte, pues se simuló el sistema del primer punto, que era lo que se pedía para el primer punto. Acá pues vemos la señal. Acá pues vemos más o menos que la temperatura del horno se estabiliza en 175. Entonces 175 sería la amplitud y 50 sería el escalón aplicado. Acá pues queremos averiguar en el punto 1 el tiempo 1, pues al 28%, eso nos permite hallar este tiempo 1. Acá el 63% del punto 2 nos permite hallar el tiempo 2. Con eso podemos hallar tau 2 y tiempo muerto 2. Eso sería para esa parte de la temperatura del horno. Acá para el controlador 2, pues decidimos con mi compañero utilizar un proporcional y un proporcional integral, ya que si se coloca un derivativo, eso nos haría que nuestra respuesta se extienda, entonces lo que se traduce es en un proceso más lento y eso pues no lo queremos. Pues estos valores, esas constantes de 3.3 y 0.9, pues los sacamos de acá, eh, de estas que nos dice esta tabla de métodos de Sigrid Eagles, pues aplicamos estos, el PI, que sería 0,9, entonces eso fue el que utilizamos para estos
controladores. Para parametrizar la curva del reactor, sería esta. Pues acá tenemos, más o menos damos que se estabiliza en 140, el escalón pues 50, lo mismo que anteriormente hicimos, para hallar el punto 1 al 28, el punto 2 al 63, para hallar tiempo 1 y tiempo 2, para ello poder hallar ta 1 y tiempo muerto 1, y con eso pues podemos ya hacer el controlador primario. Pues para este también utilizamos el método Smith. Este tiempo muerto total pues es prácticamente el producto de los dos sistemas, ganancia total y el tau total. Acá no se coloca el tiempo muerto pues porque la verdad casi no es considerable, entonces solo tiempo muerto 1. Y con ellos pues lo mismo, acá aplicamos método Smith, sería esto. Y pues aplicamos el PID, que serían, estos ya serían como tal los controladores. Bueno, eh, acá pues este sistema, este sería nuestro horno. Y pues acá pues tenemos el sensor donde le damos una ganancia de 0,5, pero todo este sistema se comporta como K2, donde tiene una ganancia de 1,4 y este pues de 2. Abrimos los subsistemas donde pues vemos lo que anteriormente expliqué, aquí el controlador 1 y controlador 2, donde el controlador 2 pues es proporcional y proporcional integral secundario. Entonces acá pues podemos ver donde está proporcional, el PID proporcional integral derivativo, y acá tenemos proporcional y el primario es PI. Ahora el otro subsistema pues igualmente, aquí tenemos secundario donde tenemos un PI y un PID de primario, y abajo tenemos eh, lo mismo, un PI y un PI en el primario tanto en el secundario. Entonces eso por esa parte. Vamos a verificar las gráficas de los subsistemas. Bueno, acá tenemos el IA y ITAE en los sistemas simulados. Bueno, para esas métricas, pues lo que hicimos fue integrar acá. Si abrimos uno de estos subsistemas, integramos la salida, pues esta sería la salida del error. Pues sacamos el valor absoluto y eso lo multiplicamos por el tiempo, y así tenemos la métrica de ITAE y IAE. Acá pues el error, pues le damos el valor absoluto, lo multiplicamos y luego pues al final pues integramos la señal. Eso sería pues para la métrica. Y pues acá pues miramos las métricas, observamos las más bajas. IAE pues para la primera sería 559, la otra 6018, 1049 y 2 por 10 a la 4. Entonces pues este en teoría sería mejor sintonizado. Vamos a ver los otros, 559 y 1000. Entonces este sería el mejor controlador que tenemos de todos los simulados. Vamos a ver pues las gráficas. Acá pues vemos que este es el escalón aplicado 50. Este sería la salida vista desde el sensor, sería esta, y este sería ya como tal la señal controlada. Miramos que este controlador pues relativamente bueno, pues no muy bueno, pero sí. Ahora vamos a ver el otro controlador, cómo nos da la señal. Este controlador pues vemos que
no sirve. Después de 60 minutos vemos que no se estabiliza, entonces ese controlador por la verdad no serviría. Vamos a ver estos otros. Este pues eh, tiene un buen comportamiento respecto a los otros. Se estabiliza rápidamente, casi en 30 minutos, entonces sería un buen tiempo de estabilización. Y este pues vemos que pasaba casi 60 minutos y no se logra estabilizar. Entonces, referente a las métricas, pues IA y TAE pues nos dice que este sería el mejor controlador, que es PI y PID. Entonces, eso sería para el segundo punto ya. Entonces, nos dice que realicemos lo mismo que el punto anterior, pero utilizando el método de Austin para la sintonización del controlador primario y el método de Ziegler y Nichols para la sintonización del secundario. Pues este ya lo tenemos, que fue el que calculamos anteriormente, que sería este. Entonces ya pues ese no hay necesidad de calcularlo, solo sería el primario por el método de Austin. Para el de método de Austin utilizamos el de cambio de referencia, ya que el de regulación pues era más lento, entonces por eso decidimos utilizar el de cambio de referencia. Bueno, entonces acá para este punto 3 acá en esta parte, lo que se hizo fue configurar todo el controlador primario. Eh, entonces donde el controlador sea secundario sea proporcional y el primario sea proporcional integral, pues para eso utilizamos la fórmula nos ubicamos acá, donde el secundario es proporcional y el primario es proporcional integral, pues se utilizó esta fórmula. Para el otro controlador donde el secundario es proporcional y el primario es PID, se utilizó esta. Y así sucesivamente con los otros controladores, secundario proporcional integral, primario proporcional integral, y el otro secundario proporcional integral y el primario un PID. Entonces pasamos acá pues ya previamente había corrido el código, entonces vamos a los subsistemas donde tenemos los controladores. Acá pues tenemos el controlador secundario proporcional que ya pues anteriormente ya habíamos calculado, y acá en el PID pues tenemos las variables que acabamos de calcular anteriormente. Acá pues tenemos las métricas IAE y TAE. Vamos a ver las gráficas. Acá podemos ver de estos controladores, estos dos primeros controladores, es que eh, este, aquí como podemos ver el primer controlador se demora más en estabilizarse, tiene una mayor perturbación, mientras que el segundo, que es proporcional, donde el secundario es proporcional y el primario es proporcional integral, se comporta mejor que el secundario que es proporcional y el primario PID. El que es PID se demora más en estabilizarse, mientras el que es solo proporcional integral, el primario lo hace más rápido. Pues acá vemos que este sería que al aplicarle un 50% de, de combustible o el escalón, pues obtenemos una temperatura de 100 grados, y pues ustedes visto desde el sensor esta salida. Vamos a ver ahora las cuatro gráficas, los cuatro controladores que acabamos de configurar.
Podemos ver acá el controlador 3 y 4, podemos ver que son peores aún, entonces eh, eso es lo que podemos analizar de las cuatro gráficas. El mejor controlador para este sistema sería este, ya que los otros no se estabilizan o se demoran más en estabilizarse, serían estos. El que mejor se comporta sería este. Para este cuarto punto, lo que hay que hacer es aplicar el método cerrado de relé. Prácticamente lo que hay que hacer es replicar esto. Acá donde tenemos el tiempo último de oscilación, KU2, 4 una constante, amplitud pi. Entonces lo que hay que hacer es controlar y calcular el controlador secundario con el método de relé para encontrar las constantes. Y entonces vamos al MATLAB, acá donde tenemos el punto 4, donde anteriormente pues ya corrí el código, pues vamos a ver el comportamiento. Ahorita explico el código, donde acá pues tenemos el relé. eh, Le colocamos un escalón de 20. Acá pues tenemos el sistema 2, que sería el horno. Entonces ya pues anteriormente le había dado run. Queremos saber que nos salga la gráfica. Entonces acá nos vamos, medimos el último tiempo de oscilación. Acá pues ya ubiqué las puntas. Acá pues tenemos la amplitud donde medimos el valor pico a pico. Entonces pues estos 6 se dividen en 2, sería 3, y acá el delta t que sería el periodo. Esos valores nos permiten ya poder empezar a hacer una sintonización. Entonces vamos para el MATLAB. Pues acá encontramos tau2, aproximadamente 2.39, pues anteriormente ya lo había calculado, nos es un aproximado. Y KU2, pues la constante 4 por 20 sería el escalón del relé, por pi por 3, que sería el delta de y. Entonces ya con esto caracterizamos aparte del controlador. Entonces procedemos a hacer unos controladores P y un PI. No se hace PIT, por lo que es más lento el proceso. Para esta otra parte, entonces para el controlador P, pues 0.5 por KU, que ya lo calculamos anteriormente, 0.45 por KU2, que sería que igualmente que para este, que sería tau 2 por 1.2, que sería el PI. Y ya con esto pues eh, tenemos todo para el proceso 2, el control 2. Vamos a ver la gráfica. Acá podemos ver donde tenemos sistema 1, controlador proporcional. Igualmente acá hacemos lo mismo que en el otro proceso. Medimos acá la amplitud y el último y el periodo. Igualmente acá tomamos estos valores, el delta y y el delta de t. Y lo otro que podemos ver es que estos dos sistemas tienen oscilaciones distintas. Entonces, para cuando el controlador 2 es P, entonces acá tenemos la variable de periodo,
acá la constante. Ya con esto caracterizamos el sensor. Entonces estos valores son los que medimos en la gráfica de perturbación de relé. Entonces si es PI, entonces proporcional, y que el tiempo de integración, si es PID, pues acá es, se apliquen estas fórmulas. Cuando el control 2 es PI, igualmente se hace lo mismo que en los anteriores, se aplica lo mismo. Entonces vamos acá al Simulink, acá podemos ver, pues con estos valores podemos sintonizar el controlador, ya sea proporcional o PI. Entonces esa es como la caracterización. Bueno, entonces para acá tenemos un controlador eh, secundario proporcional y tenemos acá el controlador primario proporcional integral. Acá tenemos proporcional y acá proporcional integral. Acá pues tenemos PI proporcional integral también. Y en ese otro también tenemos proporcional integral y PID. Entonces tenemos las diferentes combinaciones con las respectivas métricas de ITA-E y AE. Esto nos permite ver cuál es el mejor sistema, cuál ha quedado mejor sintonizado. Entonces pasamos a analizar las respectivas gráficas. Bueno, acá miramos las respectivas combinaciones, este que es solo el secundario es proporcional, el primario es proporcional integral, se estabiliza muy rápido, lo hace muy bien, sería el mejor controlador respecto a los otros. Este solo es proporcional y proporcional integral también. Derivativo, este también es proporcional integral, el secundario y el primario igual, y este sí es proporcional integral secundario y el primario sí es PID. Miramos que este no se estabiliza después de 60 minutos, entonces muy malo, malo, más o menos, y este sería el mejor controlador. Vamos a verificar las gráficas en segundo orden, desde primera, segunda, tercera y cuarta combinación. Entonces vamos a ver también las métricas de IA y TAE. Entonces en teoría la primera debería tener el menor índice, menor sintonización 117, 6, y sí, ahí lo podemos verificar con las métricas de IA y TAE. Listo, eso sería todo para el cuarto punto. Bueno, algo que se me olvidó acá mencionar es que, bueno, acá se le da un pulso del 50%, digamos, y esta es la salida del sensor, y entonces esta es la temperatura ya que nos entrega como tal el reactor. Entonces, eso. Ok, en este momento procedemos con el quinto punto del laboratorio, en lo cual vamos a proceder a realizar cuadros comparativos a base de las respuestas obtenidas en el punto 4. En este momento podemos ver las combinaciones de los lazos, por ejemplo, el primero que es la combinación del lazo abierto de Ziegler y Nichols, la combinación del lazo abierto de Austin y Ziegler y Nichols, o sea, es decir, el controlador Austin en el primario y el Ziegler y Nichols en el secundario, y podemos ver la combinación del control de lazo cerrado de Hank. Entre estos tres vamos a hacer una comparativa en el cual tiene los controladores más eficientes para poder
proporcionar una mejor eficiencia al sistema horno-reactor. Empezamos primero con la combinación del lazo abierto de Ziegler y Nichols. En este lazo podemos ver que hay valores, el valor mínimo que se puede encontrar es de 293 y 1345. En este caso el 293 corresponde al IAE y el ITAE corresponde a 1345, lo cual podemos ver que pertenece al el mejor controlador que se puede utilizar con el método Ziegler y Nichols. Es el lazo, el lazo que tiene PID y tiene un PI. Tenemos que tener muy en cuenta que el lazo 1 tiene el PID y el lazo 2 tiene el PI. Y en el segundo método podemos ver la combinación de control de lazo abierto de Austin y Ziegler y Nichols. Aquí podemos ver que los valores mínimos que podemos encontrar para una mejor eficiencia es en el lazo 1 PI y el lazo 2P, debido a que los valores en IAE corresponden a 250,6 y TAE 1146, lo cual podríamos decir que este es el mejor lazo que se puede utilizar usando el método Austin y Ziegler y Nichols. Finalmente podemos llegar a la combinación del control del lazo de Hank, el lazo cerrado de Hank, en el cual los valores mínimos que podemos verificar en el sistema efectivamente son el mismo lazo 1 PI y lazo 2P, en el cual podemos verificar que tiene 177,6 en IAE y 516,8 en ITAE, que es el valor más pequeño entre las tres. Si hacemos una comparación, es un valor un poco más pequeño que los valores de los controladores más eficientes que se pueden encontrar en las otras combinaciones. En cuanto a lo que es el manejo general de entre estos lazos, el lazo más eficiente que pudimos encontrar fue la combinación de control del lazo cerrado de Hank, debido a que los valores correspondientes a los lazos de Hank nos indican unos valores muy bajos en IAE y en ITAE a comparación de los anteriores lazos. Por lo tanto, podemos decir que los mejores o el mejor lazo que se puede utilizar para obtener la mayor eficiencia serían las combinaciones correspondientes al lazo cerrado de Hank.